La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Qué bueno que en esta hermosa noche nos podemos dirigir a cada uno de ustedes para así nuevamente traer el estudio bíblico de la palabra del Señor, donde en esta noche vamos a estar hablando sobre el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Es preciso que retomar este tema, y aunque se me ha solicitado este tema juntamente con otro tema que Dios mediante el miércoles, Dios mediante lo estaremos trayendo, es de vital importancia a la luz de la Escritura para poder asimismo hablar lo que el Señor asimismo nos habla. Por ello, en esta noche quiero hacer una oración de comienzo para pedirle a Dios que nos ilumine y nos dirija en todo. Dios eterno, en esta hora venimos delante de ti para pedirte que la gracia tuya sea abundante en cada uno de los amigos que estarán sintonizándonos. Que seas tú apercibiendo, alistando nuestro corazón y preparándonos para cuando tú llegues, como las vírgenes prudentes y sensatas, podamos estar preparados. Pedimos tu iluminación y tu bendición en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, rápidamente, cuando hablamos del arrebatamiento o rapto de la iglesia, como que esto se ha pasado de moda en las iglesias. Estamos viviendo en una época donde ya la venida pronta del Señor, que está a las puertas, como que no se está anunciando. Pero antes de proseguir, yo quiero ir a la Escritura. Un texto clásico que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versos 14 al 17, que leen de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese que el apóstol Pablo está, a través de estos versos bíblicos, enmarcando a sí mismo un evento, porque había unas preguntas en los de Tesalónica. ¿Qué será de los muertos en su venida? Ante dichas preguntas, él dice: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Y comienza el apóstol Pablo a recalcar a través de esta escritura que aquellos que creemos, es a saber, los que tenemos una esperanza en Cristo Jesús, aquellos que prácticamente hemos confiado toda nuestra vida al Señor. Eso es lo que dice ese verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó también, Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Es a saber que la esperanza no es simplemente para los que murieron en esta esperanza, amén, ciertamente, sino para nosotros que abrigamos continuamente ese hecho, amén, que Cristo pronto aparecerá por su iglesia. El apóstol Pablo comienza a recalcar de que los muertos resucitarán primero, y luego nosotros, ciertamente, seremos arrebatados juntamente con él en los aires, y allí estaremos por siempre con el Señor.
Fíjense que cuando hablamos de la palabra rapto o arrebatamiento, primeramente quiero decir que la expresión rapto no se encuentra en la Biblia. Lo que se encuentra en la Biblia es el arrebatamiento. Pero cuando hablamos de rapto y arrebatamiento es una combinación ciertamente, de la cual la palabra griega rapto quiere decir reclamar, apoderarse o capturar. Eso es lo que esperamos en breve, que el Señor nos reclame, se apodere de nosotros y nos capture, amén, de esta tierra que ya no merecemos estar en ella. La palabra griega arspasó, que significa apoderarse por la fuerza o arrebatar. Es a saber que esta escritura nos está diciendo, amén, que ha de ocurrir que la iglesia en un momento dado va a ser arrancada de esta tierra. Y eso lo vamos a ver a través de los escritos que vamos a ver. Amén. Saludamos a los hermanos que ya van entrando. Nuestra hermana Luz Pérez, nuestra hermana Ada Ruiz, Nelly González, Dios le bendiga. Olga Pérez, Dios le bendiga. Y Elba Cruz, gloria al nombre del Señor. Pero para considerar esa expresión de arrebatamiento o rapto, tenemos que pensar primeramente un evento que suscitó. Sí, que suscitó en el Antiguo Testamento, para ver cómo el Señor arranca, lleva, se apodera o captura, que eso es lo que deseamos de nuestra vida. Fíjense que ahí estamos viendo un dibujo de un, amén, hombre de Dios, que en el Antiguo Testamento, amén, asimismo había dado promesa a su consiervo que si le viera, amén, ir, la petición que él tenía se le iba a dar una doble porción de su Santo Espíritu. El profeta Elías, en el capítulo número 2 del libro de Segunda de Reyes, el verso 11, nos dice que en aquel momento, dice que aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego de caballo de, amén, de caballos de fuego, apartó a los dos, a Elías y a Eliseo. Y Eliseo subió al cielo en un torbellino. Es a saber, Dios lo llevó. Dios se apoderó de él. Amén. En aquel instante, donde Elías en aquel momento es prototipo de aquellos, amén, de la iglesia, que estaremos vivos cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, donde el Señor, oiga, nos llevará, nos arrancará, amén, para estar con Él en el nombre del Señor. Por otro lado, tenemos que también buscar otro ejemplo bíblico. En el libro de los Hechos, capítulo número 8, versos 39 y 40, vemos allí a un hombre llamado Felipe, uno de los diáconos en el nombre del Señor, que estaba predicando en Samaria. Y allí dice la Escritura que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para predicarle a un funcionario de Etiopía. Amén, un eunuco, donde dice la Escritura que estaba leyendo, amén, el profeta Isaías, y se le acercó él corriendo al lado del carruaje y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, pero no hay quien me explique. Había acudido al templo, mas sin embargo no había tenido la revelación concreta, de la cual entonces Felipe comienza a explicar que aquel hombre sufriente no es Israel, que aquel hombre sufriente no es el profeta, sino que aquel hombre sufriente es Cristo, y comenzó a predicarle allí en aquel momento. Cuando Felipe le explica, le dice, aquí hay agua que impide para ser bautizado. Y dice la Escritura que Felipe le bautizó, y ahí es donde aparecen estos versos bíblicos. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe, oiga, se encontró luego en Azoto. Es a saber que Felipe fue sacado físicamente de la escena donde estaba por el Espíritu Santo,
y apareció repentinamente en Azoto, es a saber, 35 kilómetros, amén, después de Gaza. O sea que de Gaza llegó a Azoto y habían 35 kilómetros. ¿Cómo el Señor lo arrebató? ¿Cómo el Señor lo llevó? Ciertamente eso lo hace el Señor. Eso es prototipo también del rapto, cuando el Señor, amén, arranque su iglesia, sus escogidos sobre la faz de la tierra. Se los llevará, amén, y ya no estarán sobre la faz de la tierra, sino que dice que estaremos por siempre con el Señor. Por otro lado, no simplemente podemos ver ese escenario. Podemos ver también, fíjese, que en 2 de Corintios, capítulo 12, versos 2 al 4, y estos versos los vamos a retomar luego un poquito más adelante. Dice la Escritura que el apóstol Pablo fue llevado. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, arrancado, llevado al tercer cielo. Y dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le son dadas al hombre expresar. Es a saber que la palabra arrebatamiento la estamos viendo 2 veces en estos versos bíblicos. El arrebatamiento hasta el tercer cielo, y cuando habla del tercer cielo habla de la bóveda de Dios, porque el primero es el que dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. El segundo es lo que dice Génesis capítulo 1, verso 2 o 3, ¿verdad? Que habla de las constelaciones y de las estrellas. Y el tercer cielo es allá donde los pentecostales cantamos, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, amén, más allá del sol. Es a saber que el apóstol Pablo llegó hasta allí, amén, fue arrebatado, raptado, llevado por Dios. Amén. Así que podemos decir entonces a través de los versos que hemos leído y a través de estos, que tú, amado hermano, que yo, debemos desear ser arrebatados de Dios, sea para hacer la obra de Dios como Felipe lo hizo aquí en la tierra, para llegar hasta donde está la necesidad, o ser arrebatados para llevarnos al cielo. Estamos aquí para que Dios nos use y para que Dios asimismo nos lleve a la morada de Él. Amén, a las mansiones celestiales. Amén, a ese tercer cielo, ciertamente. Ahora, fíjese, amado hermano, la Escritura nos habla también de un hombre en el Antiguo Testamento, llamado Enoc. Enoc, ciertamente, fue rescatado antes que los diluvios y los juicios de Dios cayeran sobre esta faz de la tierra. Tuvo la oportunidad de engendrar a Matusalén, que es el hombre que ha tenido más años sobre esta vida existente según la base bíblica, ¿verdad? Aquí nos dice en Génesis 5:24 que Enoc caminó con Dios y Dios, oiga, lo desapareció, se lo llevó, amén, con él, gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 5 explica más mejor este verso bíblico. Dice Hebreos capítulo 11, verso 5, que por la fe, amén, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no, dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea, Dios se lo llevó. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Definitivamente que todo hombre que desea ser arrebatado y que es llevado por Dios tiene que tener testimonio de haber agradado a Dios. Aquí este pasaje bíblico no dice que él murió, sino que fue traspuesto, oiga, para no ver muerte en aquel instante. Enoc y Elías son los 2 personajes que la Escritura nos habla como ejemplo, amén, de que tuvieron esta experiencia de no morir, sino que fueron trasladados a las esferas, oiga, temporal de la, de la eternidad, sin tener que pasar
por la agonía de la muerte. Qué bueno, yo estoy esperando esa venida. El apóstol Pablo lo esperaba, porque él decía, y luego nosotros, los que nos hayamos quedado, seremos arrebatados, amén, llevados por Dios, traspuestos por Dios a las mansiones celestiales. Gloria al nombre del Señor. También podemos ver, fíjese que ¿cuándo será ese arrebatamiento de la iglesia? Sí, entiendo que en tu mente está ese pasaje, que el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo que están, sino el Padre en su sola potestad, dijo el Señor. Pero el Señor nos dejó unas señales. En ese capítulo 24 de Apocalipsis nos hablan de unas señales que son prototipo, amén, al evento que pronto ocurrirá. Y también son prototipo para aquellos que ciertamente se quedarán sobre la faz de la tierra. Ese capítulo 24 que se divide en varias partes, y hay que considerar esto antes de hacer una aplicación, y tenemos que tener cuidado a veces porque queremos mezclar unos versos con otros. Pero allí nos dice unas señales. El verso 5 nos habla que habrán falsos cristos. Ciertamente los estamos viendo en estos momentos. Guerras y rumores de guerra, hambres, pestilencia, terremotos. Oiga, personas que están muriendo por la causa del Señor, falsos profetas, la iniquidad abundante o el enfriamiento que por la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Y es importante que el evangelio y la tierra sea llena del evangelio. En este tiempo de pandemia donde todas las cosas se han cruzado, oiga, estas redes han servido para expandir, amén, el evangelio por todo el mundo. Quiere decir que esas señales están cumplidas y que esas señales están precediendo al evento que pronto ocurrirá, sin hablar de otras señales que la Escritura nos dice cuando la higuera florezca y la vid eche fruto. La higuera floreció en el 48, que fue Israel. Y que ciertamente una de las partes del profeta cuando habla es que Israel iba a volver a su tierra. Oiga, y desde el 48 están volviendo gente. Amén. Amén. Personas a su suelo patrio de Israel, judíos que están llegando. Podríamos seguir hablando, oiga, porque en los escenarios del año que ha ocurrido, que se declaró a Jerusalén como capital del Estado de Israel, y tantos eventos que estamos viendo, nos están diciendo, Cristo está a las puertas. Por eso es que el Señor te dice, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Amén. Es importante entonces, amado hermano, regocijarnos y prepararnos y escondernos un poquito mientras pasa la indignación, porque el que ha de venir vendrá, dice el Señor. ¿Qué acontecerá durante el rapto? Dice allí en 1 Corintios 15, 52. Amén. Que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es a saber, en un pestañear, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es a saber que ocurrirá en medio de un pestañear que va a tomar a todo el mundo por sorpresa. Eso es lo que quiere decir. Que cuando miremos, ciertamente ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia. Amado hermano, tenemos que apercibirnos y tomar aceite en nuestras vasijas y llenar nuestro cántaro. Amén, porque, amén, nuestra luz no se puede apagar. Tenemos que alumbrar en medio de este mundo para esperar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, y el novio, amén, ya está preparado y espera que la iglesia esté lista como la novia para sí mismo venir por ella. Por eso podemos ver, oiga, que el verso que leímos de ese verso anterior y este verso también habla que dice que seremos transformados. Cuando habla de una transformación, es aquello que este cuerpo de humillación
como nos dice la Escritura, se convertirá en un cuerpo de gloria. Aquí nos dice el verso bíblico, verso 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es a saber que no todos vamos a morir, pero sí los muertos que murieron y los que quedemos vivos seremos entonces transformados, cambiados. Amén. Ya entonces lo que nos quiere decir el Señor es que esa transformación se irán las penas y el dolor, será la enfermedad, se irán las situaciones que posiblemente, amén, a veces nos pone medio incómodo, pero qué bueno que el Señor dice que vamos a ser transformados, que este cuerpo, amén, del primer Adán, porque lo hemos heredado, será asimismo revestido con el segundo Adán, que es Cristo, en un cuerpo de gloria. A la misma vez que nos dice que seremos transformados, nuestra imagen, será como la de Cristo. En 1 Corintios 15:49 nos dice: así que como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial de Cristo Jesús. Es a saber, amén, nosotros debemos de parecer, de identificar nuestro rostro con nuestro amado y nuestro Salvador Señor Jesucristo. Por eso es que aquel que se convierte, el rostro les resplandece. La Escritura dice que el rostro alegre, amén, el corazón alegre, amén, pone el rostro hermoso en hermoso semblante. Por eso Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. O sea que vamos a ser transformados y aún también seremos semejantes a Él, nos dice este verso bíblico. Saludamos a los hermanos que se van reuniendo. Amén. José González Vadillo, Dios te bendiga. María Nieves, Enrique Pérez, Luz Pérez, Olga. Amén. Dios me les bendiga. Gloria al nombre del Señor. Creo que vi por ahí ahorita a nuestra hermana Ada también. Dios me les bendiga. Es a saber que esa transformación no simplemente se queda allí. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, verso 21, el cual transformará el cuerpo de humillación. Este cuerpo que pasa por situaciones difíciles, como les dije, se enferma. Este cuerpo que cada día nuestra casita, mientras van pasando los años, se va derrumbando. Amén. Pero qué bueno que tenemos una casa no hecha por manos humanas, sino una hecha en el cielo. Amén, hecha por Dios para nuestra vida. Seremos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjese la última parte de este verso bíblico, que ese cuerpo se vestirá de un poder de gloria que sujetará a sí mismo todas las cosas. Ciertamente nosotros no ponderamos posiblemente la capacidad de trabajar con todas las cosas, porque lo más que amamos es estar cerca de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Ese es mi anhelo, y sé que es tu anhelo, amado hermano, en un momento dado. Ahora fíjese también lo que dice la Escritura. Oiga, porque cuando Él apareciere, como dije, seremos semejantes a Él. Su naturaleza, da un cambio. Amén. ¿Y cómo está detallada? Pablo lo detalla de la forma siguiente. 1 Corintios 11, 42 al 44. ¿Cómo es este cuerpo transformado de un cuerpo de humillación a un cuerpo de gloria? Pablo dice, así también
es la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria, y se siembra en debilidad y se resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Es a saber que en este momento, cuando ocurra la muerte, y yo entiendo que ocurrirá también en el arrebatamiento, porque la muerte, cuando ocurre en el arrebatamiento, tiene que ocurrir, amén, porque para entrar al reino de los cielos, amén, carne ni sangre pueden entrar, pero carne y hueso pueden entrar. Quiere decir que tiene que haber en forma destellante, en un abrir y cerrar de ojo, una transformación donde este cuerpo prácticamente ha de morir, pero que será transformado ciertamente. Por otro lado, también el apóstol Pablo, hablando de esa transformación, en ese mismo capítulo, fíjese cómo dicen los versos 50 al 54. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, amén, resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, amén, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: solvida es la muerte en victoria. Lo que nos quiere entonces declarar aquí el apóstol Pablo es que en ese evento, cuando ocurra esa transformación, este cuerpo va a tener unos resultados estupendos, como los hubo en el Señor Jesús. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Podía pasar paredes. Podía decir, pues voy a estar allá en Galilea, como le dijo a María con los discípulos. Oiga, y corrió velocidades, no se sujeta al tiempo. Un cuerpo glorificado que asimismo será dado a aquellos que resuciten en aquel día, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Yo lo espero así. Yo no sé si tú lo esperas, amado hermano. Ese arrebatamiento, entonces, ¿qué acontecerá durante entonces el rapto? Seguimos hablando. Ese arrebatamiento, Pablo dice en 2 de Corintios, y dije que lo iba a retomar estos versos bíblicos, cuando el apóstol Pablo habla, amén, que él subió al tercer cielo, al paraíso, al tercer cielo de Dios. Fíjese que aquí habla de la palabra arrebatamiento, como le dije 2 veces, pero habla también del paraíso de Dios. Habla asimismo del tercer cielo. Habla asimismo, mi hermano, de estar cerca del Señor. Son, amén, lo que podemos ver a través del apóstol Pablo, para que él pueda reafirmar esta fe y esa esperanza que también escribió a los tesalonicenses, que el mismo Dios, con voz de mando, con trompeta de Sión, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, pero luego tú y yo seremos arrebatados hasta el tercer cielo y estaremos por siempre con el Señor. Por ello, fíjese que podemos ver otro pasaje bíblico donde Cristo da unas promesas.
La expresión es en el tercer cielo. ¿A dónde? Al tercer cielo. Jesús le dijo a aquel ladrón en la cruz que estaba a la derecha: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Es a saber que el Señor le está diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo te digo hoy, sino que le habló las palabras de esperanza a aquel hombre cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese es el clamor tuyo y mío. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén, porque deseo estar allí. Jesús le prometió el paraíso. El paraíso era para ellos en un momento dado donde iban a morar los justos. Jesús estaba declarando entonces justo a este hombre. Jesús estaba perdonando a este hombre porque se acercó hacia él. Amén. Por eso tú, yo y yo, mi hermano, debemos de pedirle al Señor: acuérdate de mí. Amén. Cuando estés en tu reino. Sus promesas son fieles y verdaderas. Las promesas que el Señor da. Amén. Yo entiendo que aquel ladrón gozó de aquella confianza. Sus promesas sobre el rapto o el arrebatamiento las expresó también Jesús en el capítulo 14, versos 2 y 3, cuando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Sí, ven, Señor Jesús. Y dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como dice el hipnólogo: cerca de ti, Señor, quiero morar. Su tierno, santo amor quiero gozar. Por ello, amado hermano, amén, abriguemos esa esperanza que el Señor nos trae en este momento para afianzarnos en Él y en su promesa. Fíjese esta otra promesa que el Señor recarga y dice en Juan 14, 28: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Y si me amarais, os habríais regocijo, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesús entonces dice: se va, pero regresará. Él regresará. Sus promesas, cada una de ellas que asimismo estipuló, las cumplió en el nombre del Señor. Y en ellos nos abrigamos a cada una de ellas. Fíjese, amén, esta otra promesa: antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos, amén, que estaban mirando cuando Él subía al cielo. Los ángeles le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es a saber que estamos todavía, amén, esperanzados y abrigamos esa esperanza en nuestros corazones, que en un momento dado, amén, se suscitará la venida del Señor. Amén. Y cuando se suscite esa venida del Señor, amén, yo creo que se cumplirá lo que ocurrió en el Salmo 26 cuando Israel fue libertado a través de Ciro. Seremos como los que sueñan, y vuestras bocas, amén, se llenará de risa, y nuestra boca de alabanza. Amén. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Nos alegraremos y nos gozaremos en el Señor, en el nombre del Señor. Otra promesa para cumplir en el libro de Apocalipsis: el Señor dice: el que da testimonio de estas cosas. ¿Quién es el que da testimonio de estas cosas? El león de la tribu de Judá,
¿Quién es el que da testimonio de esto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que da testimonio de esto? Ciertamente Jesús de Nazaret, cuando dijo ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Dígalo conmigo. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Por eso queremos concluir, amén, este estudio bíblico con otra expresión bíblica que prácticamente debe de llenarnos y abrigar esa esperanza. Sí, nos dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 13 y 14. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible y en paz. Que nos podamos gozar. Amén. Y si te intranquilizas por un momento, Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, nos dice que él no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él desea reunirnos a todos, él desea alcanzarnos a todos, él desea que ese momento, pero cuando ocurre el arrebatamiento, espazor, que quiere decir arrancar, llevar, amén. Esperamos que tú y yo podamos estar en ese evento para estar por la eternidad con el Señor. Amado amigo y hermano, si tú no tienes la esperanza, afiánzate en Él. Yo quiero hacerle una oración para que te acerques a Dios en estos momentos y puedas mirarle a Él, porque el que lo prometió, a sí mismo lo cumplirá. Padre, en esta hora te presento a cada uno de los amigos y hermanos que están escuchando a través de este estudio bíblico. Permite que tu Espíritu Santo les imparte y que tu presencia, tus ríos de agua viva sean allí presentes. Amén. Y que se afiancen en la fe y que se calienten cada día más en ti. Amén. Que el que sea alabado Dios santo se santifique más. Que el que sea puro se purifique más, como dice tu escritura. Añade sabiduría y fe a aquellos que posiblemente puedan estar vacilando, y que esta sea la noche donde ellos se puedan acercar a ti. En tus manos están, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Amado hermano, la paz de Dios sea contigo, sea con tu familia y seas con todo lo que posee. Así que los hermanos que nos llamaron, amén, y que estuvieron, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y gracias nuevamente por estar con nosotros en esta, amén, estudio bíblico. Dios les bendiga en el nombre del Señor.